Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 15 de junio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy un poco con esas bajadas, esos movimientos correctivos después de ese tono más duro de la Reserva Federal, que ayer se dio en la rueda de prensa a las 8:30 de la tarde hora española peninsular. Así que vamos a analizar un poquito técnicamente dónde estamos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se basa únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vámonos al futuro del mini SP500 gráfico diario. Ahí estamos viendo la vela de ayer, fuerte volatilidad en esa zona de resistencia clave. Ya comentamos en el gráfico semanal la posibilidad de que esa subida se prolongara hasta la zona de los 4.440, 4.450 y teníamos esa zona de desequilibrio de agosto. También coincidía con ese retroceso del 61,8% de toda esta bajada. Y ahí que llegamos. Entonces, desde allí y un poquito con ese, entre comillas, esa excusa de ese tono duro de la FED, pues se está iniciando un movimiento correctivo un poco ahí en profundidad. Todavía es todo muy verde, estamos en la vela del día, pero ayer sí que hubo una sesión muy volátil. Ahí vemos un poco la vela, una vela muy doji, testeando la resistencia, testeando un soporte, ahora lo veremos, y de momento pues está iniciando ahí ese movimiento correctivo que en gráfico diario podríamos marcar, ¿no?, como diferentes niveles de soporte. Aquí tenemos, ¿no?, algunos niveles que veremos en marcos inferiores y sobre todo la zona del 4.340. Ahí tenemos esos últimos máximos que dejó el precio en esta zona de reacumulación y desde luego el precio no debería traspasar este soporte. Vamos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos un poco todo este último tramo alcista, ahí se ve bien esas correcciones de FIBO. El precio volvió, ¿no?, a remarcar ese soporte situado en los 4.380 aproximadamente, que ya fue soporte en la sesión de este martes, ¿vale? Y ahí nos hemos también quedado en la sesión de ayer y corresponde con el 38,2% de toda esta última subida, con lo cual pues sería también un buen final para este movimiento correctivo, una zona de acumulación anterior coincidiendo también con este retroceso del 38,2%. Ahí estamos un poquito dirigiéndonos hasta esta zona. Si este nivel 4.380 no se respetara como soporte, el siguiente nivel a contemplar estaría aquí, en estos últimos máximos que dejó el precio, ahí alrededor de los 4.370 más o menos. Ahí tendríamos el siguiente punto de apoyo. En gráfico de 60 minutos, aquí vemos bien. He marcado también esta zona intermedia, aquí en los 4.400, donde está el precio ahora, porque ya fue nivel en el pasado, en la sesión del martes, fue resistencia, que se convirtió en soporte muy bien aquí en este throwback, y que ayer, al final de la sesión, y me voy al gráfico de 15 minutos, se produjo también un poco ahí una acumulación, ahí lo vemos, al final, al cierre de la bolsa americana, después de la fuerte volatilidad, ahí se frenó, 4.400. Y ahora justamente es donde está el precio. Estamos viendo en esos últimos minutitos un poquito ese pequeñito rebote, todavía es muy inminente, pero ahí vemos un poco esa reacción y por tanto ahí lo he marcado. También he marcado como una resistencia menor, intermedia, muy intradiaria, la zona de los 4.410, 4.415, donde está esos mínimos de la sesión asiática que ya han sido rotos. El precio podría allí también encontrar resistencia, ahí lo vemos, este nivel de aquí. Podría ser una corrección, desde aquí volver a bajar, atacar los mínimos del día, este soporte, ir al siguiente. O directamente perder este nivel e ir aquí. Pero tengamos en cuenta esos tres niveles intermedios que pueden ser interesantes para la sesión de hoy. Vámonos al Nasdaq. Aquí en gráfico diario vemos también todo el fuerte impulso alcista que consiguió romper la zona de los 14.800 que coincidía aquí en gráfico semanal con el retroceso del 61,8% que comentábamos que ya se había superado, pues ahora es el soporte
principal y primero que tiene el precio, esta zona de aquí. Y coincide también con el 50% de retroceso de esta última subida, de este último impulso alcista que consigue romper pues dicho nivel. Así que si esta corrección continúa en el tiempo, pues ahí debería frenarse para respetar esta última estructura alcista. Así que atentos a esta zona de los 14.850 aproximadamente, está un poquito por encima de los 14.800, ahí esta zona. En gráfico de 4 horas lo vemos pues mucho más claro, toda la última estructura alcista y lo mismo, desde un nivel aquí intermedio, los 15.250, se ha iniciado una corrección un poco más profunda que tiene como primer soporte los mínimos de ayer, que coinciden también con esos mínimos de la sesión del martes. Lo mismo que hemos comentado en el caso del S&P 500, ahí también tenemos un nivel de soporte interesante situado alrededor de los 14.970 aproximadamente, ahí esa zona de aquí, y el siguiente, pues el gran soporte de los 14.850. En gráfico de 1 hora, aquí se ve bien los niveles y este nivel intermedio, esta resistencia que he marcado, en línea con lo que acabo de decir en el caso del futuro del mini S&P 500, mínimos de sesión asiática rotos ya a la baja, que podría actuar como resistencia si el precio regresara a este nivel. Si no, pues nos vamos a la zona ahí de soporte de los mínimos de la sesión de ayer y del martes, 14.980, 15.000, está un poco por ahí, está también este número psicológico, también refuerza esta zona como soporte y lo reforzó ayer, a la vista está. Así que vamos a ver qué nos deja la sesión de hoy, si continúan estas bajadas, si continúan lo que ahora mismo sería un movimiento correctivo, con soportes importantes muy claros y comentados en este vídeo. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.